nos complace y mucho tener con nosotros al exdecano. Como dijo usted, Eduardo Linjuen, que el doctor Bernal es el decano ¿qué? Eterno. ¿Cómo decano es? Eterno, profesor senior. Profesor senior de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Bernal. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Guillermo Adames, por esta gentil invitación. Un saludo para todo su equipo y también para su distinguida audiencia. Oiga, doctor Bernal, Me complace poder compartir con ustedes algunos puntos de vista con relación a lo que está aconteciendo en nuestra querida patria como resultado inmediato de la firma del contrato con la compañía First Quantum. doctor Bernal. Atento a sus preguntas para poder responder a las mismas. Seguro que sí. A ver, ayer esperábamos un llamado a la cordura, por lo menos yo esperaba un llamado a la cordura, a la manera de mitigar el impacto de lo que está ocurriendo en las calles, ha estado sucediendo, ¿no? Con el costo que representa para la economía del país, pero sobre todo para la tranquilidad de nosotros y la seguridad de nosotros, doctor Bernal. Ahora, el señor presidente de la República, con relación a los supuestos actos de vandalismo, él dijo que no los va a tolerar y añadió que ni el vandalismo, ni la anarquía, ni la comisión de delitos algunos, y dijo, estos serán judicializados. Doctor Bernal, explíquenos en palabras llanas, interprétenos qué quiso decirse con esas palabras. En primer lugar, muy lamentable y fuera de foco la intervención del señor presidente de la República, porque una vez más se muestra como una persona no solo indolente, sino incapaz de poder tomarle el pulso a lo que está sucediendo en nuestro país. No contento con eso, recurre a una serie de amenazas arrogantes que lo único que hacen es encandecer más los ánimos que ya están bastante caldeados. Salir a amenazar de esa manera cuando quienes han violado, ultrajado, pisoteado las normas procedimentales constitucionales al proceder como han procedido con este tratado, porque eso es más que un contrato, un tratado, porque le dan un tratamiento de Estado a la minera. Pero explíqueme eso, doctor Bernal. Permítame un momentito, doctor Bernal. Yo ayer le pregunté al doctor Rodrigo Noriega, que es parte de nuestro equipo, acerca de eso, y él sí dijo muy claramente que se había dado eso que usted dice. A la empresa esto parece más un tratado que un contrato ley, porque se le había dado el trato de Estado. ¿Cómo justificar eso, doctor Bernal? Es que de contrato no tiene, porque no cumple con los requisitos establecidos en nuestra codificación de lo que está llamado a ser un contrato, ni cumple con los principios básicos desde el punto de vista del derecho civil y del derecho constitucional. No es una ley porque no le podemos llamar ley a algo que se ha aprobado en flagrante abuso de la propia Constitución que ellos sostienen y defienden. Y decimos que es un tratado porque la lectura de las cláusulas es el tratamiento que se le da un Estado a otro Estado cuando negocia alguna convención, algún protocolo o algún tratado, por así decirlo. Los señores de la First Quantum han recibido de parte de este gobierno y del órgano legislativo, así como del judicial, un respaldo absoluto contrario a los intereses básicos de un Estado de Derecho o de una nación moderna, y nos colocan en una situación de indefensión, puesto que para nadie es un secreto que detrás de la First Quantum hay 5 estados: la República Popular China, Singapur, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos, que a confesión de parte de la señora embajadora, el pueblo se ha enterado del gran interés que tiene Estados Unidos, que es verdaderamente también llama la atención desde el punto de vista analítico, puesto que siendo un contrato o tratado que favorece ampliamente a la República Popular China, cómo Estados Unidos sale a defenderlo de esa manera. Pero el problema aquí es lo que esto significa para nosotros, que estamos como una especie de liliputenses frente a estos gulliveres. Enanitos, ¿no? Exactamente, unos enanitos frente a estos gigantes que nos están dando un tratamiento lesivo a nuestra dignidad y de irrespetuosa consideración con nuestra realidad. Prueba de ello, creo yo, es o son
las protestas y las manifestaciones, los distintos actos cívicos que se vienen dando, puesto que las explicaciones de carácter jurídico, económico, político, social con relación al contrato fueron lo suficientemente dadas para evitar que se firmase y sobre todo la manera expedita como se hizo. Entonces hoy nos encontramos con un problema grave que inmediatamente los señores del gobierno creen que con la amenaza o la intimidación o la represión van a lograr controlar ese resentimiento, descontento, crispación que existe en todos los sectores de la población, porque contrariamente a lo que han querido hacer creer de que estas eran protestas del Suntran, no, esta es una protesta de todos los sectores de la nación. Cada vez doctor Bernal, permítame, doctor Bernal, más de 4 países, don Guillermo Antonio Adames, decía. Doctor Bernal, me llama la atención algo. Usted, que es el maestro de las protestas, usted pagó muy cara la protesta que realizó contra el régimen militar en su momento, que fue incluso vapuleado, fue golpeado, fue maltratado, detenido. En fin, usted es experto en eso y con todo respeto lo digo, no es una broma ni mucho menos, lo digo para las generaciones que desconocen su trayectoria como hombre que protestó contra algo que usted consideraba lesivo a los intereses del país. ¿Sabe qué me llamó la atención? Ahí vi muchos migrantes Bernal jóvenes. Eso me llamó la atención, sobre todo en Calle 50 y otras áreas de la clase media, doctor Bernal. Ojo, yo quiero subrayar eso. No sé si usted la ve igual que yo o yo estoy sobreestimando tal vez esa acción. Su observación, don Guillermo Antonio Adames, y su acotación es más que válida, es necesaria, porque hay algo que descartar y es a lo que me iba a referir. Más de 4 países quisieran tener una población como la nuestra, que de manera noble, de manera cívica y pacífica sale a protestar. Los vándalos que han aparecido, todos sabemos por experiencia que son colocados allí por los consejos de seguridad o por órdenes del gobierno de turno o del ministro de seguridad, porque los jóvenes que están protestando no son jóvenes vándalos, son jóvenes que están heridos, y me llama poderosamente la atención y me llena de esperanza que lo hagan bajo la enseña patria, y en cada actividad que están realizando entonan el himno nacional. Y yo creo que se está protestando de una manera más que respetuosa, que el gobierno debería salir a agradecer el civismo que una vez más, como en el 87, el pueblo panameño está sabiendo demostrar. Y es muy alentador para los que hemos luchado y seguimos luchando, ver que los jóvenes se incorporan a pesar de los obstáculos, a pesar de la torpeza del rector de la universidad, de cerrar la universidad en vez de mantenerla abierta, porque no podemos nosotros suspender el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre pretexto de que están salvaguardando a los estudiantes, cuando lo propio de una universidad, como ocurrió durante la dictadura, es mantenerse abierta como templo del saber. Sin embargo, creo que hemos entrado en una vorágine que por los avisos o por los anuncios gubernamentales, la posición de ellos es de más represión, más amenaza, más intimidación, y siguen sembrando miedo, que ya de por sí existe en amplios sectores de nuestra población. Sin embargo, yo creo que no se puede arriar la bandera de la protesta y de la desobediencia civil, porque es lo que se impone en estos momentos ante una imposición como la del contrato, que tiene todos los visos de ilegalidad, inconstitucionalidad e ilegitimidad. Por otro lado, quisiera comentarle, con su permiso, que he escuchado algunas voces decir que este contrato ley no se puede derogar, que es lo que se está pidiendo casi unánimemente, derogatoria, nada de mesa, nada de diálogo, porque no quisieron dialogar en su momento. Y las mesas ya sabemos que marean y sirven para el chufuleo de la corrupción. La derogatoria se impone y eso basta un artículo único que diga se deroga en toda su extensión la ley 406. ¿Qué implicaciones tendría eso, doctor? O sea, eso es una ley en la Asamblea, una ley nueva en la Asamblea, profesor. Exactamente, Okay. Artículo único. O sea, no puede ser el Ejecutivo, sino una ley nueva en la Asamblea. La Asamblea tiene la iniciativa legislativa dentro de la Constitución impuesta que todavía nos rige. Y ellos fueron los que aprobaron la ley, no el Ejecutivo. Fueron los diputados. Luego los diputados les corresponde la derogatoria inmediata. ¿Por qué? Porque irse por el lado de la acción de inconstitucionalidad, como se ha hecho, que no digo que no, porque hay que utilizar los escasos recursos jurídicos, aun a sabiendas la manipulación que harán los 9 señores en la Corte Suprema, que deben una obediencia debida al Ejecutivo y lo han demostrado. La acción de inconstitucionalidad tiene las siguientes circunstancias. Primero, hay una práctica de morosidad de parte de la Corte con las acciones de inconstitucionalidad. No solamente el procedimiento es lento, sino también que ellos la
la engavetan, la mandan para aquí, la mandan para allá. Así que una solución al recurso de inconstitucionalidad no saldrá sino de aquí a unos 5 o 6 meses. Aparte de eso, los recursos de inconstitucionalidad, sus fallos son a futuro. Aquí lo grave es que la Corte no obedeció a su propio fallo y no impuso el desacato que debió haberse impuesto antes que llegara este nuevo contrato. Sí, la señora decía la palabra, perdón. Que si hay algún precedente, como la persona, hay muchos abogados diciendo que al ser un contrato ley, se requiere un acuerdo de ambas partes y que el Estado panameño no puede unilateralmente derogarlo sin consecuencias. Pero usted dice que sí, ¿hay algún precedente de ese? ¿Un ejemplo? Yo no comparto esa concepción que es, desde mi punto de vista y en base a lo que son los derechos de un Estado, a lo que son diríamos los órganos de un Estado. ¿Cómo se le va a decir a un órgano del Estado, por muy corrupto y putrefacto que en el caso nuestro sea, que él no puede derogar una ley o que él no puede hacer una ley porque tiene que preguntarle en este caso a un ente privado? Digo, eso es completamente fuera de lugar. Y yo entiendo que ciertas voces salgan a decir eso, puesto que están con la desesperación frente a la protesta de la gente que ha entendido, sin ser estudiante de derecho o abogado, que este contrato, ¿verdad?, es una herida trapera a nuestra institucionalidad y a nuestra dignidad. Así que hay un precedente. Cuando Martinelli impuso también la ley del chorizo, la tuvo que derogar gracias a la presión ciudadana. Y en este caso, repito, de acuerdo aún con esta constitución impuesta, tal como está estructurado el órgano legislativo, la Asamblea puede, y en mi opinión debe, mediante una ley con un artículo único, derogar el 406. Ahora bien, Camila y respetados participantes, ¿por qué no la quieren derogar? Porque, como le decía al principio, hay 5 estados, hay un pentágono de 5 estados detrás de la First Quantum, y el gobierno está extremadamente comprometido. Ya el sábado mismo, después que Cortizo promulgó, la First Quantum depositó 375 millones que han sido repartidos en parte ante las juntas comunales que están bajo control del PRD por parte del señor Héctor Alexander y su equipo del MEF. Aquí están haciendo cosas que están al margen de todo. Y yo creo que esa crispación que existe en la ciudadanía es porque la gente, en medio de la desinformación, se da cuenta lo que realmente está sucediendo y a dónde nos quieren llevar. Un mapa de Panamá que ha circulado en las redes sociales nos muestra las 60 solicitudes de concesiones mineras, que es un peligro más grande que trae este contrato. 60 nuevas concesiones mineras, o sea, que a nosotros que todavía no hemos aprendido a ser un país canalero, nos quieren llevar a ser un país minero. Sí, doctor Bernal, tengo un corte comercial. Sí, así que viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, queremos, por respeto a ustedes y a nosotros mismos, por supuesto, ayer nos solicitaron de la Presidencia de la República que le diéramos un espacio a un representante de un vocero del gobierno. Con mucho gusto lo aceptamos porque creemos en el equilibrio periodístico, en poner como la moneda. La moneda tiene 2 caras. No obstante, dijimos que a las 8 de la mañana estamos a la espera que este vocero del gobierno se conecte para, con mucho gusto, darle el espacio para que le corresponde para los descargos que tenga que hacer o las opiniones o como quieran ponerlo. Así que eso queremos ponerlo por delante. Nuestro invitado es el doctor Miguel Antonio Bernal, exdecano de la Facultad de Derecho, decía Eduardo Linjuen, que es el decano eterno, ¿no? Cosa que vamos a dejarla ahí escrita en mármol, Eduardo Enrique. Eduardo, usted tiene la palabra, Eduardo. Decano por antigüedad, pero eso, no por, el profesor por administración. Exactamente. Oiga, tampoco de antiguo, doctor Bernal, usted es un hombre joven, ¿eh? Vamos a poner la cosa en su lugar. ¿Eh? Es que empezó muy temprano. Bueno, casualmente por eso soy el profesor más antiguo, porque sigo siendo un hombre joven y sigo educando. Pero yo este año cumplo 50 años de estar en el aula. Empezó muy temprano, profesor. Sí, estoy de acuerdo. Adelante, Eduardo Linjuen. Adelante. Sí, ayer se dio el discurso presidencial. Algunas voces pedían que el presidente hablara. Yo debo decir que... se oye. Sí, 1, 2, 3. El discurso. No, sí, creo que es el doctor Bernal que tiene problemas de conexión.
A Sí. mí el discurso del presidente, a manera de comentario, me pareció genial si lo hubiese dado el viernes a las 7 de la noche. Es decir, o sea, las palabras del presidente justificando la firma del contrato y el resumen que hizo el presidente, que lo hemos visto en toda la publicidad estatal de estos días, y el anuncio con el tema de los jubilados, que yo creo que eso era como el gimme, en cierta forma, hubiese sido genial si lo hubiera dado el viernes a los pocos minutos de haber firmado la sanción presidencial. Pues Ya lo hizo a ayer, destiempo, lo hizo a destiempo. pienso yo que ayer martes, ya como bien mencionaba Camila fuera del cambio, ante el enojo ciudadano, el discurso no mencionaba nada de ese enojo ciudadano, que el viernes, cuando todavía el enojo no había cogido el tamaño que tenía hoy, a lo mejor el discurso hubiese tenido otro impacto si lo hubiese dado el viernes justo después de que sancionó el contrato ley y se publicó en Gaceta Oficial. Pero del discurso rescato cuando el presidente habla de judicializar. A ver, judicializar los actos vandálicos y la delincuencia debe darse siempre, no por una orden presidencial. Son temas que a mí me llaman la atención y cuando hablamos de judicializar, me gustaría escuchar la opinión del profesor Miguel Antonio Bernal sobre ese tema, ¿no? Porque él es el abogado en el foro que tenemos hoy. Desde hace tiempo, la ausencia de un verdadero Estado de Derecho en nuestra sociedad ha llevado a que aquí se politice lo judicial y se judicialice lo político. Y eso le hace un daño extremo a los derechos ciudadanos, cuyas garantías últimamente han querido ser conculcadas. Y el discurso presidencial, cuando habla de judicialización y de que no va a permitir la anarquía, etcétera, es una abierta amenaza que no le corresponde a un jefe de Estado perpetrar, puesto que entonces está violando derechos que son inalienables y que no pueden ser conculcados. Ayer leí también que un par de abogados andan por ahí diciendo que hay que aplicar el artículo 55 de la Constitución que suspende todas las garantías. Quiero alertar a ustedes y a su audiencia que ese artículo ha sido condenado, repudiado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de hace ya un par de décadas y que no puede ser aplicado porque está totalmente contrario a la evolución que han tenido la protección de las garantías de los ciudadanos a todos los niveles de hace más de 3 décadas. Dicho lo anterior, creo que más bien el presidente quiso barnizar, utilizando la palabra judicialización, lo que en sentido común se llama represión. Es decir, yo creo que fue un discurso de un contenido absurdo, puesto que no dio explicación, le quiso echar la culpa, se remontó a la época de Endara, se recorrió a todos los presidentes, y luego puso un platón para lavarse las manos y decir que hicieron lo que les tocaba hacer cuando hicieron exactamente lo contrario a lo que hay que hacer, porque lo primero, obligación de cualquier gobierno, es proteger a su población, que es su principal riqueza. Han ignorado todos los argumentos que han dado aquí, no solamente expertos en asuntos de ambiente, sino también juristas connotados como profesor Carlos Bolívar Pedrechi y todos aquellos ciudadanos que concurrieron a la asamblea y con argumentos sólidos demostraron que este contrato no tenía cabida. Entonces hicieron la jugarreta de llevárselo para volverlo a traer y era más de lo mismo. Yo creo que eso tiene también enardecido a amplios sectores de la población, porque recordemos algo, la población que hoy tenemos nosotros no es la de hace 30 años. Es una juventud que ha crecido con toda una serie de limitaciones sociales, económicas, porque nosotros vivimos en un país donde lo que marca el rumbo es la desigualdad social. El abismo es muy grande, el desempleo, la carestía de los alimentos. Entonces, la mina no ha sido más que el detonante, como lo fue en su momento Díaz Herrera, cuando hizo las declaraciones en junio del 87. Él no dijo nada que la población no supiese, pero por primera vez lo decía uno de los 13 coroneles que eran los que gobernaban el país junto con Noriega. Hoy son 500 comisionados y subcomisionados los que salen a las calles o mandan a sus hordas a reprimir a un pueblo que está protestando, y quiero subrayarlo, cívicamente. Y nosotros tenemos que aplaudir que la protesta siga siendo cívica, porque la desobediencia civil que algunos han salido a atacar tiene más de 4 siglos de existencia en el mundo en que nosotros vivimos. Basta leer a Thoreau, basta leer a los clásicos. Sí, un poco, sí, parece que el profesor está teniendo algunos problemas de conexión, pero un poco en esa línea y refiriéndome a lo que dijo Eduardo, es obvio que, o sea, creo que nadie en la población discutiría que las personas que vandalizaron
comercios o que están dañando propiedad pública, se les debe judicializar como se les habría judicializado cualquier otro día del año. Pero no hubo mención de las cientos o miles, no sé cuántas personas eran, de ciudadanos que estaban, por ejemplo, ayer que caminaron desde la cinta costera hasta calle 50, creo que después fueron a Vía España. No hay ninguna mención de eso o de la mínima reconocimiento de la legitimidad del enojo de parte de la población. No hubo ningún llamado a consideración de medidas alternas que quizá podrían compensar, como respetar la moratoria minera que la ciudadanía pidió en el Pacto por el Bicentenario. No hubo ningún comentario sobre posibles cambios a la ley minera. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿cuál fue? A todo esto también inicia echándole la culpa a todo el mundo, pero al único que dice por nombre es a Martín Torrijos. Los demás dijo que el gobierno anterior al mío, el gobierno que siguió, que eso también me llamó la atención, porque ellos son los que dicen que esto tiene un tinte político. El tinte político se lo están poniendo ellos con sus mismas declaraciones. Doctor Bernal, le agrego algo, doctor Bernal. En el discurso, el presidente subrayó algunos elementos que son, creo, dignos de ser analizados. Él externó claramente que este contrato salvaguarda 9.387 puestos de trabajo directos y que además de eso, la planilla actual es de 357 millones de dólares y eso aporta a la Caja de Seguro Social 161 millones de dólares. Pero además dice que incluye un plan de reforestación, un plan de cierre de la mina, la suspensión y fiscalización permanente en el sitio en el tema ambiental. O sea, eso para ser puntuales en lo expresado por el jefe de Estado. ¿Qué opinión usted le merece eso? Sí, fíjese, nosotros somos un país en cierta medida atípico con relación a otros, por la función que el sistema internacional nos ha impuesto de servir de vía de tránsito desde la época de la colonia. Y eso ha generado una contradicción permanente para nuestro país porque somos al mismo tiempo una cosa y otra. Nosotros nos pasamos casi 100 años sin canal y no nos pasó nada y luchamos por la recuperación del mismo. Hemos vivido sin minas, sin minería. Yo no entiendo cómo ahora nos quieren cambiar a que seamos un país minero con todo el daño que eso significa y está Panamá como estado violando el convenio de protección del paso ¿cómo se dice? Ecológico. Entonces, cuando el presidente de la República recurre a determinadas cifras que no se acogen o no se amarran a la realidad. Él aumentó el número de trabajadores en la mina, aumentó las cifras que Panamá recibe y eso forma parte de esta política del engaño en la cual nos traen desde hace rato, que está cubierta por una propaganda y publicidad orquestada que nos sale extremadamente costosa a los panameños cuando hay tantas necesidades que hay que cumplir. Entonces yo creo que más que un discurso, el señor presidente hizo una intervención grabada, portadora de un mensaje autoritario, que es lo que aquí está imperando, un constitucionalismo autoritario, un pseudoconstitucionalismo más bien. ¿Cuándo hay pseudoconstitucionalismo? Cuando te hacen creer que una cosa es constitucional a sabiendas que no lo es. Este contrato, como se les alertó con tiempo, viola su propia constitución en más de no sé cuántos artículos, viola casi todos los códigos que tiene este país. Entonces, los jóvenes y los no jóvenes y los menos jóvenes y los que han levantado su voz de protesta saben eso, aun cuando no sean expertos en la materia, aun cuando muchos expertos en cuestiones jurídicas guarden un silencio por un motivo u otro. Lo importante aquí ahora mismo... Doctor, permítame, hay una noticia buena y es el aumento anunciado ayer a los jubilados a partir del 20 de noviembre. ¿Su opinión? ¿Sabe cómo se llama eso de la época de los griegos? Demagogia. Y en la época actual se llama clientelismo. Y se llama también divisionismo, porque él pretende con ese anuncio, ¿verdad?, que los señores jubilados, los señores de invalidez, vejez y muerte, no se sumen a las protestas como lo vienen haciendo, y está totalmente equivocado, porque los jubilados pueden decir la frase de que gallo viejo no duerme en el piso, y ellos saben que ese es otro cuento más, porque el aumento que le van a dar va a ser tan ridículo, tan absurdo,
que no lo van a poder ni siquiera contratar. Mientras tanto, este gobierno sigue drenando las arcas del Estado para poder satisfacer sus veleidades en la política y sus deseos evidentes de querer permanecer en el poder a como dé lugar. Y también el hecho de que nosotros no estamos viviendo en un país donde la transparencia y la rendición de cuentas nos permita a nosotros decir, bueno, como después de todo sí le van a dar algo a fulano o a mengano. Ya le dije que lo primero que hizo Alexander el sábado mismo fue repartir parte de esos 375 millones a las juntas comunales que están controladas por el PRD. Ahora, porque ellos están Bernal, haciendo todo para mantenerse en el poder. doctor Bernal, pero para efecto de los pensionados que ganan menos de 350. Sí, pero por ejemplo, el argumento del diputado Juan Diego Vázquez ahí es que había muchos otros lugares de donde se podía haber sacado ese dinero, empezando por la Asamblea, por el presupuesto de la Asamblea que está inflado y ellos lo saben. Entonces, no era, o sea, no, el aumento de los jubilados no es condicional al contrato minero. Hay otros lugares donde sacar el presupuesto para eso. Definitivamente que no, Camila, y es una vulgar excusa pretender que se acepte un contrato como este sobre pretexto de que se le va a dar plata a los jubilados cuando es una obligación del Estado que se antepone a cualquier contrato o a cualquier actividad de negocio que se quiera hacer. Yo creo que nosotros hemos llegado a un punto que requiere una mayor participación ciudadana, porque ya en la época de Voltaire nos enseña que los pueblos a quienes no se les hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más temprano. Y eso es lo que está dándose aquí en Panamá. Hay un hastío, hay algo más que una crispación. Desde un punto de vista constitucional, si me lo permite, Adame, yo utilizaría al regreso, doctor. Disculpe que tengo que cumplir con mis compromisos comerciales. Hay enojo social. Esa es la parte que a mí me inquieta. Vamos al corte comercial. Es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, continuamos aquí nutriéndonos de la savia que nos provee un ex decano de la Facultad de Derecho de Panamá, el decano de los decanos, el doctor Miguel Antonio Bernal. Eduardo Enrique Linchuen, usted le iba a hacer una pregunta al doctor Bernal. Sí, y que fue mi vicerrector en un momento también académico cuando en la Universidad de Panamá estaba yo en primer año cuando las elecciones del doctor Carlos Iván Zúñiga. El tema del contrato, doctor, y algunas cláusulas que se incluyen, que son temas, el contrato es con un privado, pero temas de Estado, es decir, el tema de que el mismo contrato diga qué se va a hacer con un dinero destinado al aumento de los jubilados y la caja del Seguro Social, que eso esté dentro del mismo contrato. Yo entiendo que el contrato está en una ley, de hecho es un artículo de una ley que tiene como 3 artículos, uno de los artículos es todo el contrato. No debió ponerse quizás eso en la ley que le da vida al contrato como un artículo adicional y no dentro de un contrato. Y ponía el ejemplo, suponiendo que se resuelva el tema de la caja del Seguro Social el otro año, ya sea porque el Estado decide eliminarla o porque aumentaron la cuota o aumentaron la cantidad de lo que se paga, etcétera, y se resuelve el tema, ya queda un monto comprometido por 20 renovables a 40 años que van a ir directo a la caja del Seguro Social, así le sobre la plata al seguro después. Eso es un verdadero exabrupto por donde usted lo mire. En primer lugar, puesto que en derecho, como todos sabemos, lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal. Y como usted muy bien lo describe, no puede ser que un contrato amarre o ate a las funciones que le son propias al Estado. Y no puede ser tampoco que un gobierno establezca por 20 años lo que le corresponde hacer a los gobiernos venideros. Pero el problema emana de que nosotros aquí, primero, tenemos una política hacendaria y tributaria que no corresponde ni a las realidades nacionales ni a las oportunidades que nosotros tenemos. Tenemos un presupuesto que no cumple con las reglas clásicas, teóricas, doctrinales de lo que es un presupuesto de una nación en cuanto a muchas maneras como se está repartiendo el dinero. Aparte de que es un presupuesto ultra abultado de más de 32.000 millones, que la única justificación es todo lo que ellos van a drenar para su campaña electoral, que eso también lo tienen preparado. O sea, nosotros estamos, Linchuen y estimados compañeros de mesa y oyentes, ante una crisis. Y las crisis o se resuelven o acaban con la sociedad. Pero las crisis no son para ser resueltas manu militari.
Las crisis son para ser resueltas con el debate, el diálogo, la conversación y la participación ciudadana y no con la imposición. Albert Einstein, que nadie puede acusar a Einstein de no ser lo que siempre fue, un científico, pensador, decía que no pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Y este gobierno, desde que se montó, está haciendo lo mismo. Corrupción, impunidad, robadera, falacia, engaño. Entonces, la crisis, también nos dice Einstein, es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque la crisis trae progresos. Y esa es la parte que nosotros tenemos que montarnos con la participación de los ciudadanos. La creatividad nace de la angustia, dice Einstein, como el día nace de la noche oscura. Es la crisis la que nace la inventiva, los descubrimientos más grandes y la estrategia. Entonces, este momento de crisis es para que los mejores hombres y mujeres de este país entren al escenario, no solamente a exigir lo que corresponde hacer por el gobierno y los órganos del Estado, sino lo que nos corresponde hacer a nosotros, cada uno de nosotros, por nosotros mismos, para que este país no se vaya a donde lo quieren llevar estos señores que, en mi opinión, son unos ineptos, incapaces, absolutamente. Y el calificativo que mejor les cabe a Cortizo y a su gobierno, además de la estupidez que pueden buscar lo que significa en el diccionario, es la mediocridad con la que se está manejando. Un país no es un negocio. Un país no se puede manejar como lo están haciendo. Están haciendo un daño que nos puede llevar a situaciones que nadie quiere, porque ellos son los que están provocando la violencia. El caos no viene de los jóvenes que levantan su voz o entonan el himno nacional. El caos viene de las decenas de centenas de lacrimógenas que están lanzando, cuando aquí esto se puede resolver. También la están lanzando en zonas hospitalarias. Por ejemplo, anoche nada más se la pasaron lanzando bombas a una universidad que estaba vacía, y eso, el viento se lleva eso para el Seguro Social. Han lanzado bombas por el Hospital del Niño. No les importa con nada, porque tienen una mentalidad represiva. Ese es el peligro que nosotros tenemos. Yo no excluyo que en la desesperación de sus actuaciones este gobierno se vaya por una salida militar. Okay, doctor. No en el sentido... Sí, perdón, doctor, dígame. Sí, quiero aprovechar el tiempo. A ver. Esto comenzó como una llaga, ¿sí? Estoy hablando cuando se da un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional este contrato original y se desoyó, ¿ok?, lo que había decidido la Corte Suprema de Justicia. No se publicó en la Gaceta Oficial. Ya conocemos los antecedentes, doctor, pero esto ha ido de a poco o de a mucho, tal vez, creciendo, así como una metástasis, ¿no? Y ahora estamos viendo lo que está ocurriendo. ¿Cómo se permitió desde aquella ocasión, doctor Bernal, que la Corte fallara y no se respetara ese fallo? ¿Se marca un precedente funesto en materia de nuestra justicia o simplemente fue algo accesorio? Mire, en ese punto, y qué bueno que usted lo trae a colación, es necesario subrayar que aquí también hay algunos que se han dedicado a decir que por qué hace 15 años no se dijo nada, que por qué que cuando Varela hizo, que cuando el otro volvió. Aquí siempre se ha dicho. Que no se haya querido escuchar es otra cosa. Y a la Corte en su momento se le exigió a través de impulsos procesales en más de una oportunidad que decidiera ese fallo, pero se la pasaron jugando desde su acrópolis absurda de espaldas a la sociedad y lo soltaron cuando ya tenían todo amarrado con la firma de abogados que les sirvió de instrumento a la minera para ese propósito. Después dictan un fallo, pero no hacen que se acate. Y cuando se les solicita, de acuerdo a lo que dice la normativa, de que tienen que aplicar el desacato, la presidenta de la Corte rechaza la solicitud de desacato. Es un acto más de exabrupto, esta limitación u omisión de funciones. Entonces, el problema nuestro es que nosotros estamos en estado de indefensión desde el punto de vista jurídico frente a los atropellos que se han perpetrado y los que se avecinan. Aquí no se respeta el habeas corpus, aquí no se respeta el amparo de garantía, aquí no se respetan los recursos de nulidad, aquí no se respetan las acciones de inconstitucionalidad, aquí no se respeta el derecho, por favor. Entonces, estos señores quieren seguir actuando así arbitrariamente y que no se les diga nada. Y cuando uno les dice lo que hay que decirles, entonces abren la boca sorprendidos
Lo que pasa es que ellos no soportan las 4 verdades que el pueblo hoy a su manera ha salido a decir, ¿sabes qué? Ya está bueno, a la panameña, como se hizo con la tajada de sandía, como se hizo en el 25, como se hizo en el 47, como se hizo el 9 de enero. Aquí lo que se está viviendo es un 9 de enero para adentro. Y tenemos que saber comportarnos como panameños ante todo y como ciudadanos y no permitir ningún asomo de arbitrariedad, de amenaza o de represión por parte de las autoridades que son más ilegítimas que la legitimidad misma. A ver, por eso Camila. es que no podemos... Camila. No, nada más no quería que se nos acabara el programa sin comentar que ayer también salió la sentencia en segunda instancia del caso New Business, en la que se confirmó el primer fallo de la jueza Valoisa Martínez. En este caso fueron tres jueces distintos los que dieron esa sentencia. No sé si el profesor Bernal tenía algún comentario breve al respecto. Sí, cómo no. Yo creo que es... 2 minutos, doctor Bernal, 2 minutos, disculpe. La aparición de esta sentencia viene como una medida de distracción frente a la situación que se está viviendo y quieren aprovecharse de utilizar la aversión o la afección que pueda producir el señor Martinelli. Martinelli no es el problema de este país. El problema de este país es otro, que es el que estamos viviendo. El pseudoconstitucionalismo, el abuso de autoridad, la extralimitación de funciones. Aparte de eso, procesalmente hablando, el señor Martinelli y todos los que están implicados en este asunto tienen todavía un recurso de casación que interponer. Ahora, vamos a ser claros, los están esperando, porque ya la orden está dada de que no se lo admitan. O sea, lo que pasa es que aquí la gente se ciega, personaliza los problemas y cree que apoyando las arbitrariedades, nosotros vamos a salir adelante. No, nosotros tenemos que apoyar a la justicia, porque cuando la injusticia se convierte en ley, entonces allí la rebelión se convierte en deber para el ciudadano, porque sabe que más temprano que tarde lo va a afectar a él. Así que esta sacada de lo de Martinelli ahora fue un propósito de distracción, pero no creo que cumpla su cometido. Pero, doctor Bernal, si tomo eso con lo que usted dice, que lo respeto, me parece muy delicado, si esa es la estrategia, si se puede llamar estrategia. Sí. Muchas gracias, doctor Bernal. Estratagema, Piñito. Estratagema. Eso no podemos decirle estrategia, porque para hacer estrategia tú no puedes ser mediocre. Okay. Doctor Miguel Antonio Bernal, gracias por estar con nosotros esta mañana. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.